Hermanos y amigos, paz de Cristo, bienvenidos. Esta es la escuela Emuná. Vamos a entrar con el tema del día de hoy, que es Leviatán, el antiguo dragón. Y aquí podemos ver una imagen que, bueno, generé por inteligencia artificial. Le pedí que estuviera yo luchando en las calles de Obregón contra un dragón y me dio esta imagen. Curiosa, ¿no? Pero bueno, vamos al tema. Bueno, eh, dice en Génesis 1:21, también creó Dios los grandes dragones y toda criatura viviente que se mueve, de las cuales estaban llenas las aguas, según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, esta es la traducción de la Pechita. En la Reina Valera dice los grandes monstruos marinos, así lo traduce desde eh, el hebreo tanín. Pero bueno, el dragón pues siempre ha sido un elemento muy recurrente en las mitologías, las leyendas y sobre todo las películas de Hollywood, ¿no? Aquí tenemos una serie de televisivo Juego de Tronos, y aquí está una imagen de un dragón muy impresionante, ¿no? Y en la película de Corazón de Dragón, aquí vemos que tiene aliento de fuego, ¿no? Este dragón que le sale por la nariz. Y bueno, en Job 41:21, cuando habla sobre Leviatán, dice que su aliento encienden los carbones y de su boca salen llamas. Y bueno, hay en otra serie de películas también que se nos hace pensar que en algunos casos pues pueden ser amigables, ¿no? Estos seres aquí parecen una cara muy curiosa, sonriente, de este dragón que parece inofensivo, ¿no? Pero bueno, viéndonos a la Biblia, la palabra Leviatán aparece en Job 3:8, el libro más antiguo de la Biblia, que dice: maldíganla los que maldicen el día y los que se aprestan para despertar al Leviatán. Aquí en esta imagen tenemos a dos dioses luchando contra un monstruo de 7 cabezas. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esa imagen aparece en un cilindro de piedra de Tel Asmar en Irak, data del 2200 antes de Cristo. Y en esta imagen están representados Baal y Anat, en el ciclo de Baal. Y bueno, aquí aparece que han derrotado 4 cabezas y tres siguen luchando. Aquí tenemos una imagen del dragón Bashimu de la mitología mesopotámica confrontado por un arquero, esto en un cilindro neoasirio del siglo X antes de Cristo. En ocasiones se les presenta con alas, ¿no? Es uno de los 11 monstruos creados por Tiamat, según el poema de la creación, el Enuma Elish. Y bueno, aquí vemos un dragoncito muy curioso con cuernos, ¿no? Y el arquero, y es algo antiguísimo, ¿no? 1000 años antes de Cristo. Bueno, seguimos avanzando. Aquí tenemos al dios babilónico Marduk luchando contra el dios del caos primordial Tiamat, como está también descrito en el Emuna Elish. Aquí tenemos un dragón alado, ¿no? En alas y luchando contra Marduk, este semidios, ¿verdad? Pues bueno, tiene grandes hazañas ahí en la literatura mesopotámica, perdón. Aquí tenemos nuevamente a Marduk en otra representación luchando contra el dios del caos Tiamat, descrito también en el Lemuna Elish. Aquí también lo representan con cuernos y con alas, ¿no? Y aquí más como forma de cuadrúpedo que de dragón, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y aquí también en la cultura sumeria, más anterior todavía a lo babilónico, encontramos al dios sumerio Ninurta luchando contra la Hidra, el Shmushmahu. Este grabado es de 2900 antes de Cristo. Miren, esto tiene ya cerca de 5000 años, ¿no?
que se hizo esta grabación y aquí tenemos una criatura de una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas y al parecer ya ha derrotado una en esta ilustración. Por otro lado, tenemos la cultura egipcia, el dios Apep, representando la oscuridad en oposición a la diosa de la justicia del orden cósmico Maat, y el dios Ra, el dios del sol, este que aparece a la izquierda, pues aquí este dios ocasionaba el caos orquestando terremotos y tormentas, y nuevamente representado como una gran serpiente, ¿no? Eh, Aquí tenemos ya en la cultura griega una jarra de barro de Caere del Museo de Paul Geri. Data del 525 antes de Cristo y representa la batalla entre Heracles y con la ayuda de su sobrino Lolaus contra la Hidra Larnea de 10 cabezas. Esta tenía 10 cabezas, ¿no? Y aquí se superaron a Leviatán. Y bueno, aquí tenemos algo más contemporáneo, el Beato de León, un manuscrito del siglo XI mostrando al dragón rojo con 7 cabezas del Apocalipsis. Miren, 7 cabezas, esto representa al dragón rojo que describe ya la Biblia, ¿no? La idea de los dragones combatiendo contra los justos se va impregnando en la memoria colectiva. Y por otro lado tenemos esta ilustración ya más moderna, pero sigue, bueno, antigua para nosotros, pero moderna en la línea de tiempo de la historia de la humanidad. Y este es un grabado de madera en la Biblia de Lutero de 1534 después de Cristo, representando a la ramera del Apocalipsis. Y bueno, esta iconografía usted puede, ¿verdad? Ya sacar su conclusión a quién se refería Lutero, ¿no? Y cabalgando sobre la bestia de 7 cabezas, ¿verdad? El Leviatán, ¿no? Y también en los orientales tenían lo suyo, ¿no? Aquí un grabado del siglo 19 muestra el dragón marino japonés Ryujin, que está de negro, ¿no? Un dragón que sale del agua, luchando contra la princesa Tamatori, buceadora de perlas. Este dragón controlaba las tormentas y la vida marina. Es la inspiración del dragón Godzilla, ¿no? Ya de las películas del siglo XX, ¿no? Y aquí tenemos un grabado de madera también del siglo XIX por el artista francés Gustave Doré, representando a Isaías 27:1, que dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura grande y fuerte al Leviatán, serpiente furtiva, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Fíjese todos estos elementos que ahorita vamos a analizarlo. Y bueno, la primera ocasión que se refiere a dragones la Biblia es la palabra tanín, cuando dice en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Esta palabra tanín, que está relacionado con Ugarit, una antigua cultura previa a los cananeos, que está en la parte norte del mar Mediterráneo, ¿verdad? En las tierras de Canaán. Y como lo ponen como como un oponente al Señor, ¿no? También se le relaciona con el mar Yam, porque pues de ahí es donde vive, ¿no? Esta palabra tanina aparece 27 veces en la traducción King James y en la Reina Valera aparece como dragón 21 veces, como serpiente 3 veces y como ballena 3 veces. Y la raíz de la palabra tanín viene de humo, por eso de que echaban humo por las narices, ¿no? Ya en Éxodo 7:9 se le traduce como culebra. En la historia de la vara de Aarón ante Faraón, la palabra tanín dice que la vara de Aarón se convirtió en un tanín y ahí lo traduce como culebra. En Génesis 1:21 lo traduce como monstruos marinos, pero se refiere a esta representación de ese dragón, ¿no? Y el Salmo 74:13 dice, dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas.
En el pensamiento hebreo, cuando Egipto sale perdón, Israel sale de Egipto y cruza el Mar Rojo, entonces como el mar representa el mal, lo inhóspito, donde no se puede vivir y que está dominado por Leviatán, entonces al dividir el mar, dice, quebraste las cabezas de los monstruos de las aguas, es una interpretación teológica del cruce del Mar Rojo. La otra palabra que habla de dragones es Leviatán, Lib- Liviatán en hebreo, ¿no? El Salmo 74:14 dice, aplastaste las cabezas del Leviatán. Bueno, Leviatán es ese monstruo marino de 7 cabezas que representa las fuerzas del caos. Vive en el mar o en el abismo. Se le describe como serpiente huidiza y retorcida. Fíjense que en Génesis 1:2 dice la escritura que al principio, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra estaba en un estado caótico, tohu vabohu, ¿verdad? Desolada, vacía, y el abismo, ¿verdad? Las tinieblas, el Jochep, estaban sobre la faz del abismo, del Tejón, que es la habitación del Leviatán en la mentalidad de los antiguos pueblos, ¿no? Y pues aquí dice también Isaías 27:1, en aquel día el Señor castigará con su espada aguda, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Ya? Es decir, en el pensamiento antiguo, cuando el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, caminaba por la faz de las aguas del Yam, donde las tinieblas estaban dominando el dominio del abismo donde vive el Leviatán, y entonces, en cierto sentido, los derrota y empieza a poner orden, porque el Leviatán es el dios del caos, no del desorden, las fuerzas del caos, y entonces Dios lo derrota para poder poner orden e iniciar su creación, ¿no? También en Job 9:13 se le relaciona con Rahab. Dice, Dios no renuncia a su cólera, a sus pies se postran los aliados de Rahab. Rahab. Y bueno, algunos ya del área más científica relacionan el dinosaurio marito Plesiosaurios con el Leviatán, ¿no? Pues sí parece dragón, ¿no? Mire, muy alargada su cabeza, aunque no era tan grande como se pensara. Ese animal pues ya extinto, pues podía llegar hasta 5 o 6 metros de longitud y con una enorme cabeza y dientes afilados, ¿no? Sí, sí, sí parece dragón al fin de. Otra palabra que se utiliza para relacionar a los dragones es Behemoth. Behemoth, esta aparece también en Job, el libro más antiguo de la Biblia, y dice en Job 40:15, ahí está el Behemoth, yo lo creé lo mismo que a ti, y come hierba como buey. Bueno, Behemoth es un antiguo monstruo que se cree la pareja del Leviatán. El monstruo masculino se llama Behemoth y se posa sobre un desierto inmenso llamada Duadim, según Primera de Enoch 68. Y es considerada en Job como una obra maestra de la creación, ¿no? Y por su descripción era una bestia fuerte que solo su creador puede enfrentarla. Y por su descripción, ¿verdad? Tanto en Enoch como en Job se llega a la conclusión de que pudiera referirse a una especie de hipopótamo, ¿no? Pero para los efectos de lo nuestro, pues es la pareja de Leviatán, ¿no? Ahora Rahab, dice el Salmo 87:4, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Bueno, Rahab era un monstruo marino egipcio que representa el caos, el mar y el caos. Aparece 3 veces en la Biblia y puede ser solo un nombre despectivo
para Egipto, ¿no? Rahab se le relaciona con Egipto originalmente. Y posteriormente todo se va a relacionar con Babel, Babilonia, y hasta en Apocalipsis, ¿verdad? Babilonio, la representación del mal. Y este fue vencido por el Señor, dice en Salmo 89:10, tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte. También en Isaías 51:9 dice, despiértate, despiértate. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que le cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Bueno, y aquí cuando dice, ¿no eres tú el que cortó a Rahab? Y si Rahab está representando el mar, el caos, el leviatán, esas fuerzas del mal, entonces a la salida de Egipto, el Señor dividió el mar en dos, representando su victoria sobre Rahab, el caos, el mar, que es el Yam, el monstruo marino. Ahora nos vamos ya al Nuevo Testamento, la palabra dracon, ¿no? Dracón, que dice, aparece 42 veces en el Nuevo Testamento, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16:13. También dice en Apocalipsis 12:3, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Nuevamente la representación del dragón para hablar de la maldad, ¿no? Y en la mitología egipcia, el dragón hostil es de color rojo, precisamente. Juan lo conecta con la serpiente antigua y al igual que el leviatán, tiene 7 cabezas. Y se le relaciona identificándolo con Satanás, el que al final es vencido y encarcelado en el abismo, en su propia casa, ¿no? En el abismo. Apocalipsis 20, del 1 al 3 dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, ¿no? Pero la palabra prendió al dragón, aquí es dracon, pues ya muy parecida a nuestra. Pero hay otra palabra en el griego que es terión. Dice en Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí terión se traduce como bestia, que es una bestia mítica que sale también del abismo, relacionada con la mencionada en Daniel 7:7, la bestia de 10 cuernos que sale del mar. Y dice en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Al final, en el Apocalipsis 13:4 dice que recibe autoridad el dragón y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Recibe autoridad del dragón, ¿no? Esta bestia, Terión, recibe la autoridad del dragón rojo que se le relaciona con Satanás. Y bueno, Terión aparecen 3 bestias en Apocalipsis, 3 veces en Apocalipsis de bestias, y 4 en Daniel. ¿Sí? Aparece 42 veces en toda la Biblia. Se relaciona con el número 666, dice en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Al final, las 2 primeras bestias son vencidas por el Cordero según Apocalipsis 19:20. Dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, ¿no? Parecen 3 bestias en Apocalipsis y 4 bestias en Daniel.
ahí pues la relación, ¿no? De dónde se toman las figuras eh, literarias o las figuras apocalípticas, ¿no? Del libro de Daniel. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Todas estas criaturas representan el caos, estaban en contra del orden divino, tanto el Tanim como el Leviatán, Behemoth, el dragón, el Terión, son nombres de criaturas que no necesariamente pudieron existir, o si bien existieron criaturas de que sirvieron de inspiración para estas figuras míticas que representan el caos, ¿no? Y aquí podemos entender que los escritores bíblicos utilizan la mitología, ¿no? Las figuras míticas existentes en la conciencia colectiva para representar verdades espirituales. Las criaturas en sí no son el centro del escritor bíblico, sino sus características. Es decir, daría la misma si existieron o no en alguna ocasión los dragones. Lo que importa es que sus características se relacionan con las fuerzas del mal. En ocasiones también en la Biblia se les utiliza como metáfora de reinos o naciones. ¿Ya? Tanto se le relaciona a Babilonia como a Egipto, los enemigos eternos de Israel, como dragones, como leviatanes, como Behemoth, ¿no? Etcétera. Juan llama a estos seres señales, no seres literales, son señales. Recordemos que el lenguaje mayoritario en Apocalipsis es figurado, ¿no? Es una metáfora, no son seres que realmente vayan a salir del agua, Godzilla, y hacer daño. No, 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 no son seres, son señales de la maldad que inunda la tierra. Aunque muchos creían en la existencia real de estos seres, de los dragones, Juan los utiliza como metáforas del mal. En la lucha del dragón contra la mujer embarazada es tomada de la diosa egipcia Isis, que da a luz a Horus, y el dragón llamado Tifón intenta matarla. Su hijo Horus posteriormente mata al dragón. Fíjense cómo el lenguaje alegórico de una forma similar en la mitología egipcia, ¿no? Donde la diosa egipcia Isis da luz a Horus, representando aquí a María y a Jesús. El dragón Tifón intenta matarla, ¿no? Pues en este caso Herodes, pues inspirado por las fuerzas del mal, el Satán. Pero su hijo Horus, es decir, Jesús, posteriormente mata al dragón, que es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Eh, Sin embargo, hay que también considerar esto, ¿no? La tradición judía desarrolla posteriormente la idea del dragón Leviatán como una bestia literal que será vencida por Jehová, ¿no? Por el Señor. Pero así como el Señor conquista al dragón primitivo Leviatán, derrotando Egipto y dividiendo el mar, ya veíamos que es Yam, el Rahab, que lo parte en dos, ¿no? Para llevar a Israel a la tierra prometida. Al final, Jesucristo vencerá las fuerzas del mal para llevar a su iglesia al nuevo Edén, la tierra prometida, la Jerusalén celestial. Y concluimos aquí con una imagen de mi maestro Yoshua Méndez, representando aquí a Elohim, luchando contra el Leviatán, ¿no? Cuando caminaba sobre las aguas del abismo que estaban dominadas por el Jochef, por las tinieblas, y el abismo que representa la bestia Leviatán, ver las fuerzas del mal, y Elohim, el Elohim de Génesis 1, eh, luchando, derrotándolo y trayendo orden para iniciar entonces la creación, ¿no? Aquí dice, siempre se mencionan el poder de Dios. Siempre que se mencionan, el poder de Dios triunfa sobre ellos. Y bueno, pues eso es un excelente artista, Yocho Méndez, muy buena imaginación, ¿no? Pero capta de una manera muy gráfica el pensamiento que había en los antiguos cuando leían Génesis 1:2, ¿no? El Espíritu de Dios caminaba sobre la faz del abismo.
y ahí está representado. Y bueno, la victoria divina sobre las fuerzas del mal es nuestra victoria, como dice el Salmo 91, 1, y luego el 13 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente, pero dice el verso 13, sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del dragón y al dragón, que así traduce, sí, Casero de Reina, la palabra tanín, ya, que esta tanín, que en Génesis 1:21 lo traduce grandes monstruos marinos, bueno, son los tanín, y, pero dice que si estamos bajo el abrigo del Altísimo, vamos a herir al dragón, es decir, nuestra victoria está asegurada, no estamos del lado correcto. Y bueno, con esto llegamos al final de este tema, espero haya sido de su edificación y pues los esperamos en el siguiente tema de la escuela Emuna. Dios los bendiga, ánimo, los amamos.